Está Denise, ese es Denise. Ese es Denise, ese es Denise, está por ahí. Bendiciones, Denise. Qué bueno que el huracán te trajo. Qué bueno que el huracán te trajo. Me trajo acompañada. Tengo por aquí a mi cuñada Jacqueline. Discúlpame, no te logro como que identificarla. Ahí está, hermana de Felo. Hermana de Felo. Bueno. Hola, Jackie. Qué bueno. Bendiciones. Esta grabación tratamos de que sea bien, bien formal y bien protocolar para que se grabe como si fuera algo, pero conmigo eso es sumamente difícil, casi imposible. Casi imposible, pero vamos para encima. Ok, ¿cuántos de ustedes estuvieron en el jueves pasado cuando empezamos el tema de la fe? Como los niños en la escuela. Ok, comenzamos el tema, solamente lo pregunto para dejarles saber a los que se están conectando hoy que el jueves pasado comenzamos el tema de la fe. La fe, imagínense, la fe es el concepto central del cristianismo. Sin fe, dice la Biblia que es imposible uno agradar a Dios. Dice la Biblia en ocasiones que nada que no provenga de la fe, lo que no proviene de fe es pecado. Hay otros textos que dicen que esto no es por fe, es por vista. Y así sucesivamente, la palabra fe y el concepto fe aparece a lo largo específicamente del Nuevo Testamento en la Biblia y tiene muchas implicaciones y hay muchas maneras de nosotros ver la fe e interpretar la fe. ¿Cómo nosotros vamos a tratar de desarrollarlo y de hacerlo? Pues interpretando bíblicamente qué es la fe. Y vamos a tratar de ser lo más responsable posible. ¿Para qué? Para que usted sea edificado y usted sea beneficiado y usted conozca realmente lo que es la fe y finalmente usted mismo hace una autoevaluación, un autoexamen y puede preguntarse verdaderamente, ¿tendré yo fe? ¿Viviré yo la fe que agrada a Dios? Y usted hace una autoevaluación y usted mismo determine en dónde está y hacia dónde quiere llegar en términos de su fe en Dios. Dijimos muchos ejemplos básicos de nuestra vida. Hablamos sobre la gente que dice, no, yo tengo fe en esta persona, pues porque confío en sus habilidades, confío en su manera de ser y le tengo mucha fe a esta persona. Yo siempre viene a mi mente el ejemplo de el coach o entrenador de baloncesto, porque lo fui por unos años y yo depositaba una confianza en algunos jugadores más que en otros por sus habilidades, por lo que él me demostraba, por su nivel de trabajo y disciplina que tenía en la cancha. Y cuando yo iba a ejecutar una jugada importante en el juego, ese era el jugador al que yo le depositaba el balón en las manos para que él hiciera y ejecutara lo que el equipo necesitaba. Yo tenía una fe no ciega, una fe en lo que yo veía y confiaba de él. Eso es un ejemplo. Usted tal vez tiene fe en que la vida va a cambiar, usted tal vez tiene fe en su trabajo, tal vez usted tiene fe en su negocio y así sucesivamente le aplicamos fe a muchos aspectos de nuestra vida diaria. Y hay gente que dice, bueno, ya yo he perdido la fe. Hay gente que se expresa así cuando lo que trata de lograr o ver en la vida no se le da, no se logra, o espera que unas circunstancias cambien o que una persona cercana cambie y de momento no ve cambios a lo largo de esa espera y la gente dice, bueno, ya yo perdí la fe, ya yo creo que esto no va a cambiar. Y el problema está cuando la gente toma decisiones habiendo perdido ya la capacidad de creer. Y eso pues lo podemos aplicar en diferentes maneras. Hoy yo le traje una clase versión huracanada, versión huracanada, y vamos a ver, esto va a ser corto pero preciso, sobre un punto de la fe en un texto bíblico bien particular. Saludos a Marjorie que se conectó por ahí. Los que tienen la Biblia a la mano o en su teléfono, por favor, vamos a ir al Marcos, al libro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Y anote, haga sus anotaciones, mire su libretita, su bolígrafo como un buen estudiante.
y anote lo que entendió y lo que no entendió también. Lo puede anotar, ¿por qué? Porque eso que no se entiende o tal vez no está muy claro ahora, lo podemos ir a buscar, lo podemos ir a investigar. Usted lo anota y vamos, hace las preguntas e investigue. Yo siempre los voy a motivar a que usted haga su tarea personal, individual, que usted haga su asignación, no se quede con las dudas. Y lo que aquí se diga, mire, yo también los motivo a que usted lo busque, lea, indague, adquiera libros de estudio. Es importante, si usted no sabe cuáles son o no sabe dónde encontrarlo, es porque no conoce a Denise. Denise sabe decirle dónde encontrarlo y cuáles son. Hay que ir a los que saben. Si usted no tiene un buen libro, un buen diccionario bíblico, no puede ir a otro sitio que no sea Pura Vida Books. Yes. Pura Vida Books en la Avenida Michigan, en Kissimmee. Si no, llame a Denise. Llame a Denise y dígale cuando la llame. Esto es como en la radio. Dígale que el pastor Edgar lo envió. Para que le diga gracias por participar. Sí, y la clave es, ella le va a preguntar la clave. Usted tiene que decir gracias por participar. Esa es la clave de que yo fui el que lo envié. ¿Está bien, Denis? ¿Estamos? Ok, muy bien. Mire, es en serio. Vaya por allí, bendecimos a la gente de la casa y usted se va bendecido con un libro de estudio. ¿Por qué lo digo? Hoy voy a tocar varios asuntos a nivel de académico de cómo una palabra que tú y yo leemos en español o en nuestro castellano, como se dice, fue traducida por muchos miles de años de un idioma que tú y yo no lo desconocíamos y totalmente lo desconocemos ahora. Y esa palabra tiene un significado para nosotros ahora de una sola manera, pero en su original tiene más de un significado. Y es nuestra responsabilidad como intérpretes de la Biblia tratar de hacerlo de lo más cercano posible a ese original. Y para eso no se me haría fácil si yo no tengo unas herramientas, unos libros, unos diccionarios expositivos de griego y hebreo y arameo, que yo no pudiera llegar y accesar esa información. Gracias a la hermana Denise tengo uno nuevecito ahí y lo estamos usando. Marcos capítulo 11, voy a leer el versículo 24 solamente. La versión Reina Valera dice, por tanto, mire, aunque no voy a tratar de no predicar, de que sea una clase, pero solamente me gusta enseñar que cuando tú empiezas un versículo, por tanto, va a llegar a una conclusión de algo que ya se dijo anteriormente. Pues entonces, no lo voy a hacer hoy, pero usted dice, déjame ver por qué el que escribió esto dice por tanto, o sea, la información previa al versículo 24 es fundamental para entender lo que va a decir el versículo 24. Por eso no podemos tomar un solo versículo y aislarlo del contexto, porque podemos perder definición y hacer una mala interpretación de ese texto. Aunque hoy no estamos en una clase de hermenéutica, pues trato de no perder la oportunidad de enseñarle algo. Dice ahí, por tanto, os digo que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí en ese texto nada más, primero que hay unos criterios que son debatibles, ¿verdad? Porque ahí dice, todo lo que pidierais lo recibirá. Pues eso es debatible, ese es otro tema, porque no todo lo que tú pides ahora, en este contexto, lo vas a recibir. ¿Ves? Eso es otra clase. Pero aquí el Señor hablando, en el contexto en el que le estaba hablando a esa gente, lo estaba llevando a una enseñanza. Como yo digo, los estaba llevando a una escuela. Pero nosotros vamos a darle énfasis a 3 verbos. Fíjese cómo lo estoy diciendo. 3 verbos importantes que requieren nuestro análisis en esta clase de hoy. El primero es pedir. El segundo es creer. Y el tercero es recibir. Pedir, creer y recibir.
Y una pregunta honesta y justa sería, ¿y qué tiene que ver esos 3 verbos escritos ahí con la fe o con la clase que nos van a dar? Pues mire, es sumamente trascendental que entendamos y los discutamos desde el punto de vista de dónde y cómo se escribió y para qué. Pues mire, esos tres verbos que están ahí, pedir, creer y recibir, lo voy a llamar así, como 3 cualidades de la fe. Anote por ahí para el examen final. Un examen final en diciembre. Las 3 cualidades de la fe. Le pregunto ya a usted, ¿usted le gusta pedir? ¿A quién no? Se supone que usted haga así todo. A todos nos gusta pedir. A todos nos gusta pedir. ¿Usted cree lo que pide? ¿Creen lo que pide? Bueno, usted decir, bueno, pastor, eso depende. ¿A quién yo se lo esté pidiendo? Porque yo le llevo pidiendo al esposo mío que saque la basura hace 7 años y todavía no lo hace. Ya yo perdí la fe. Esa es mi esposa hablando. Estoy poniendo palabras de la pastora Daina. No, amor. Ya perdió la fe. No, amor. Sí. Yo estoy buscando un robot que venda en Amazon que la saque. Programarlo para los miércoles, los jueves, para que la saque el robot y ya está. Yo lo hago feliz. Felices, felices somos. Pedir, creer y recibir son 3 cualidades de la fe. Mire lo que dice ahí. Todo lo que pidieres, ¿de qué manera? ¿De qué manera dice ahí? Todo lo que pidas, vamos a ponerlo más fácil. Todo lo que pidas, pero ¿de qué manera vas a pedirlo? Dice ahí el texto. Viene, quiero hacerlo interactuando, dígame. ¿Qué dice? Llorando. Orando. Gritando. Berreando. Bailando. No, dice, ¿cómo dice? Orando. Orando. Hace un énfasis. Eso es un énfasis. Todo lo que pidieres, orando. ¿Y hay alguna diferencia pedir algo orando que pedirlo cantando? ¿Habrá alguna diferencia? Claro que sí, que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia y eso lo vamos a estar estudiándolo aquí. ¿Y por qué hay una diferencia? Mire, el pedir orando, anote por ahí, es parte del ejercicio de la fe. Vamos a empezar por ahí. Si usted va a poner en ejercicio su fe cristiana, una parte trascendental que no puede faltar, que es parte de nuestra vida y nuestro ejercicio de la fe, es pedir orando. Yo creo que le dije en la clase pasada que yo era fatal. Yo soy fatal pidiendo para mí. Yo a veces no me atrevo ni pedirle al Señor, creyendo que como que o no me merezco que Él me dé lo que le estoy pidiendo, o que yo siempre aprendí a acercarme a Dios para reconocer sus grandezas, para reconocer su señorío y sobre mi vida, y yo reconocerle, y se me ha olvidado pedirle. Yo creo que yo no tengo más porque no le he pedido. No le he pedido. Así que no es pecado pedirle a Dios. Ahora, sepa bien que Dios le da si Él quiere. ¿Ok? Dios le da si Él en su soberana voluntad le quiere dar lo que usted pide, lo que usted está pidiendo. Pudiera pasar que en algún momento de nuestra vida estemos pidiendo algo que Él no quiere darnos. ¿Ok? Eso se lo digo para que no se decepcione, no se desmoralice. Dice, pues ahora yo no voy a hacer nada porque Dios no me lo da. Mire, no llegue a ese punto porque eso lo hacen los niños de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Entonces, ¿qué Dios va a interpretar? Bueno, tengo que llevarlo a la escuela porque todavía no ha aprendido, no ha madurado. Y los procesos en los que Dios te va a llevar para que aprendas, a veces no nos gustan mucho, son incómodos, pero nos va a llevar para que aprendamos. Así que eso es un ejercicio de la fe. Esa palabra orando, ahora vamos para profundo. En griego se escribe prosegue o prosege, cualquiera de los 3. Se utiliza de la oración en general y destaca, oiga bien, destaca el sentimiento de necesidad. En ocasiones de una petición de hombre a hombre. Es como esa palabra oración
surge en griego de un sentimiento de necesidad. Obviamente tú pides y oras, ¿por qué? Porque tienes una necesidad. Y en definición, en las tierras griegas o de origen griego, era cuando un hombre hace una petición a otro. Es como yo decirle a Oscar, Oscar, por favor, yo te pido, casi en oración, te pido porque tengo una necesidad, que vengas a mi casa y me pintes la casa. ¿Ok? Es una petición que yo tengo porque tengo una necesidad. Yo no lo puedo hacer, necesito que tú vengas y lo hagas. Ahora bien, esa palabra, prosegüe, tiene tres, mire cómo se complica esto, tiene tres raíces griegas. Tres raíces griegas, la misma palabra. Tú la divides en tres y tiene pros, que significa intimidad, tiene eu en el medio, que significa transformación, y la palabra al final, el G, en griego es ha o haris, que significa gracia y vida. Te lo voy a repetir. Intimidad, transformación y gracia. Eso es lo que significa el origen de esa palabra griega de oración, es intimidad, transformación y gracia y vida. Mire qué tremendo, qué significativo es una sola palabra en la definición original. ¿Ok? El Nuevo Testamento, para los que no lo saben todavía, fue escrito entre el arameo y la mayoría en griego. ¿Ok? Y antes de eso existió una Biblia hebrea que fue traducida a la Biblia griega, al griego, lo que se conoce como la Septuaginta griega. Esa se llama, a lo mejor su Biblia o sus comentarios, usted ve una L y una XX, LXX, ahí eso lo que significa es la Septuaginta, que no es otra cosa que la traducción de la Biblia hebrea al griego. ¿Okay? Le dije que hoy estamos con el gorro de profesor y vamos a aprender cosas porque es importante que usted sepa estas cositas, que no todo lo que está escrito ahí se escribió en el español boricua de Bayamón, que lo entendemos fácil. No, hay una distancia literaria de lo que se escribió ahí respecto a nosotros, y nosotros con el estudio y la investigación vamos a ir acortando esa distancia para tener el significado correcto, perdón. Así que imagínense, esa palabra oración en griego, prosegüe, tiene tres raíces: intimidad, transformación y vida. Dígame usted a mí si por medio de una vida de oración usted no adquiere estas tres cosas. Una mayor intimidad con Dios, y cuando tú tienes una mayor intimidad con Dios, como resultado viene una transformación, y una vez transformado puedes disfrutar de la gracia y la vida de Dios en nuestras vidas. Fíjese que es importante la oración, pedirle a Dios en oración. ¿Ok? ¿Qué me dice a mí en relación al contexto o al texto que leímos primero? Que esta es de la única manera, con estas tres cosas manifestadas en nuestra oración, es como único tú recibes. Es como único tú recibes. Tiene que haber intimidad con Dios, tiene que haber cambio, transformación, y tiene que haber vida manifestada de Dios en nosotros. Así es que recibimos. Así es que se reciben las bendiciones del Señor. Así que, en definición, la oración es un encuentro íntimo con Dios que va renovando y transformándonos, y a su vez va generando vida y gracia en nosotros. ¿Ok? Esa es la auténtica oración. Si usted no sabía cómo orar, o qué significa oración, hay gente que dice: Señor, yo no sé cómo orar. Entienden que la oración es algo como que hay un patrón a seguir, como que el pastor ora muy bonito, yo no oro así, y se limitan a orar. Pues mire, yo se lo voy a poner hasta más fácil. Orar es hablar con Dios. Esa es la definición más sencilla y la definición básica. Hoy yo te estoy llevando esa definición básica a un alto nivel, para que sepas que no es solamente decírselo. Él requiere una intimidad para que haya transformación,
y se manifieste la gracia y la vida de Dios en ti. Esa es la oración correcta. Habla con Dios, pero habla rendido. Habla teniendo intimidad con él, no como que, bueno, Señor, como decía mi papá, sí. Decía, Señor, justo juez, aquí se acostó esta res, decía mi papá cuando se acostaba a dormir. La pastora me está mirando de como quien dice, deja de decir esas cosas, pero yo recuerdo eso a mucho orgullo y a veces, y les confieso que en momentos determinados también la hice y me sentía literal como una res cuando me tiraba en la cama. La pastora me está mirando, si ustedes ven un láser, un punto láser rojo, es la pastora que está ahí de frente. Usted no la ven, pero está de frente a mí ahí como producción. Mire ahí, Señor, reprenda esas imágenes que están saliendo en la pantalla. No digas eso. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que una oración auténtica nos pone vulnerables. Anote esto. Tiene que haber vulnerabilidad de nuestra parte. Pastor, ¿y por qué usted hace énfasis en esto? Porque yo oigo hoy en día oraciones donde el que la está haciendo, lo que le está haciendo es un reclamo a Dios y no hay nada de vulnerabilidad en él. Todos sabemos lo que es estar vulnerable, ¿verdad? Es estar sensible o frágil o que no tienes defensa, que tú no tienes defensa, no hay manera de tú poner una defensa a lo que viene. Tú estás totalmente vulnerable. La oración, en definición en griego, y lo que está diciendo esta palabra aquí, tiene que haber vulnerabilidad en la oración. Tiene que haber vulnerabilidad. ¿Ante quién? Ante Dios, al que tú le estás orando. Tengan cuidado con las oraciones que se oyen por ahí, que parece que están diciéndole a Dios, si no haces esto vas a tener un problema conmigo. Yo te pido que tú tienes que hacer esto y un reclamo y no hay ninguna vulnerabilidad. Cuando tú te acerques a Dios en oración, tú tienes que estar totalmente al descubierto, totalmente vulnerable. ¿Para qué? Para lo que Él te quiera decir, para lo que Él te quiera ministrar, para que tú le demuestres a Él que estás rendido. La fe es estar rendido. La fe es estar bajo el dominio de Dios, bajo la jurisdicción de Dios. Y tú no puedes venir donde Dios a reclamarle nada. Mira, ve, ya yo le he dicho esto, a los nuevos lo van a aprender hoy. Vaya a orar flojito y cooperando. Anote que eso viene en el lleno blanco del examen. Flojito y cooperando. Usted tiene que demostrar vulnerabilidad delante de Dios. Si usted no está vulnerable ante Dios, déjeme decirle con todo el respeto, mi querido hermano, usted está insensible. Usted está insensible al Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y cómo yo sé que estoy vulnerable? Mire, un ejemplo, hay muchos, pero yo he tratado de empezar a veces a orar y a pedirle algo a Dios sobre algún particular y no he dicho 3 palabras y ya no puedo más. Empiezo a llorar, el Espíritu Santo empieza a interceder por mí con gemidos indecibles porque yo no sé ni lo que le iba a decir, pero yo sé que en mi gemir y en mi llorar, Dios sabe en mi espíritu que yo estoy, mira, más vulnerable que nunca, yo estoy rendido y termino, en vez de pedirle, le digo, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Dime qué es lo que tú quieres de mí. Dime qué es lo que tú me pides. En vez de yo pedirle, termino diciéndole, ¿qué es lo que me estás pidiendo, Señor, para yo darte? Qué chévere sería verla a Dios de esa manera, ¿verdad que sí? El Dios que nos pide. ¿Sabes qué? Dios nos pide. Lo que pasa es que tú y yo estamos acostumbrados a pedirle. Pero no te olvides que Él siempre espera. Él siempre espera de nosotros. Él pide y exige. Así mismo es. Pero nos ha enseñado durante todo este tiempo que hay que pedir y pedir y pedir. No, dale primero y recibe. ¿Ok? Vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando nos ponemos vulnerables? Bueno, le expresamos a Dios todo lo de nosotros. Todo nuestro ser. ¿Quiénes han llegado a ese punto aquí de los que están? Hágame así, como los de Kindergarten. Has estado un momento tan vulnerable que lo que hace es que, mira, le dices a Dios todo lo que le querías decir. Y después te sientas a escuchar todo lo que Él te va a decir.
Eso se llama intimidad, eso se llama relación con Dios. El vivir la fe siendo vulnerable ante Dios, oiga bien esto, es hasta terapéutico. Es algo psicológico, ¿por qué? Porque tú descansas, es como sentir, es como tus niños cuando eran pequeños, sentarse en su falda con esa seguridad en la falda. Es lo mismo, ser vulnerable ante Dios es terapéutico porque tú te sientes que Dios te tiene agarrado de la mano, te tiene en su falda. Es terapéutico, amado. Es terapéutico. De hecho, otro día vamos a ver un capítulo de cómo la fe y la ciencia actúan en el ser humano. Eso es otro capítulo de esta clase. Pastor, la fe y la ciencia no mezclan. Sí, mezclan. Se lo voy a comprobar. Ok. Descanse en el Señor. Tírese, literalmente. Esto es aquí bien calle. Tírese con toda vulnerabilidad a pedirle a Dios en oración y en fe. ¿Ok? Mire, ¿sabe cuál es el efecto contrario de esto? Cuando nos creemos que somos dioses y que no necesitamos de Dios ni de lo que Él representa, ese es el peor error que el ser humano puede cometer. ¿Por qué? Porque nos lleva a la soberbia. Nos creemos independientes de Dios. Ya yo no necesito nada de Dios, yo puedo solo. Esto lo logré yo, esto es con mi esfuerzo, este es mi conocimiento, esto es lo que yo estudié, esto es una falsa, yo no necesito a Dios, y así va creciendo en el ser humano la soberbia y la altivez de no necesitar a Dios. Eso es un error y eso pudiera traer graves consecuencias. ¿A quién? A todos aquellos que Dios ha llamado, a todos aquellos que Dios ha separado para Él y para su reino. Así que evitemos llegar a esa insensibilidad y de ser unos soberbios, de no necesitar a Dios y a lo que representa a Dios, porque a veces a Dios no lo vemos, pero hay gente que se rebela contra la iglesia, contra las instituciones que digan Dios, se rebelan con todo lo que esté relacionado con Dios y se rebelan y se ponen soberbios. Eso es un error y trae consecuencias. ¿Ok? ¿Cuál es la cualidad central en este texto que estamos leyendo? De las tres cosas que hablamos. Pues miren, la cualidad central, le hablé de tres cualidades, pero la cualidad central ahí es creer. Y de eso se trata esta clase, de la fe, que es creer, porque creer es el mismo, se puede traducir como fe. Y aquí hay un asunto importante con esa palabra ahí de creer. Y es que hay tres tipos que los vamos a tocar ahora, tres niveles. Anote por ahí, tres niveles de fe. Mire, esto no lo dice la Biblia, que hay tres niveles de fe. Esto no es una doctrina falsa. No, yo estoy para efectos de mi estudio y del tema y del discipulado. Lo quise llamar tres niveles de fe. ¿Ok? Esto es para efectos de enseñanza. Fe hay una. ¿Ok? Pero aquí vamos ahora. Usted va a entender por qué yo le llamo los tres niveles de la fe. La palabra creer viene del verbo griego oida, ¿ok? No se le parece eso a oído, esa palabra griega oida, o cuando dice de oídas, me habías escuchado, esa palabra en griego oida viene de escuchar. Se traduce en español como conocer por información, ¿ok? Oida, la primera palabra para creer es conocer por información, ¿ok? Yo tengo un ejemplo por aquí. Hoy vine hasta con ilustración y todo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Hoy estoy bien profesor. Vengo, mire, con visuales. Vengo con visuales y todo. Eso es para Marjorie que necesita visuales. ¿Ok? Mire, en español se conoce como información, oiga, ¿verdad? Pero oiga bien, hay tres niveles de fe. En griego, los tres niveles de fe significan conocimiento. Porque para el griego, usted habla con un griego, la fe es un acto de conocer. No va a conocer un griego cristiano que no le hable de la fe que viene a través del conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay fe. Ese es el griego. Y la Biblia, la mitad de la Biblia fue escrita en griego. ¿Okay? Y la mayoría de las cartas paulinas fueron escritas para iglesias en
Grecia. Por esto toma sumamente importancia a la hora de nosotros interpretar la Biblia. Ok. Y en el castellano la palabra fe, ¿cómo lo decimos? Fe y ya. No, para nosotros no significa más nada. No me le cambie. En español es fe, es un monosílabo, punto. Fe. No, para el griego hay 3 y 4 significados de la fe. ¿Ok? Y de la palabra griega fe se dice pistis, no pestes, pistis. ¿Viste? Aquí me acuerdo de Raúl, mi amigo, mi querido hermano Raúl. Pistis significa conocimiento y ciencia. Anótelo por ahí, material de examen también. La palabra griego pistis significa conocimiento y ciencia. ¿Ok? ¿Por qué hago la salvedad en este punto? Porque hay gente que conoce a Dios solamente en conocimiento, en información. Su fe es basada en información, más nada. Más nada. Tienen un Dios que le informaron. Él recibe la información y ya. Eso es un Dios de conocimiento. Mire, tenemos iglesias en este tiempo, concilios enteros que son solamente conocimiento y su fe es basada en el conocimiento. Ahí no puedo llegar yo, ni Marjorie ni Denis, con otra cosa inventando que la fe, porque no vamos a tener cabida, nos van a señalar y tú aquí no puedes estar, si no tienes que irte a estudiar 6 años para que tengas conocimiento, entonces puedes manifestar la fe, según ellos, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, yo le traje el primer nivel es déjenme ponerlo por aquí, una ilustración, mire, que hay, lo pueden ver. Vamos a ver, aquí esto es un vaso con agua, aquí se ve, ¿verdad? Pues mire, cuando yo le digo que usted ve aquí, pues yo estoy viendo, basado en la información que estoy recibiendo visualmente, un vaso, ningún color, esto es clear, ¿verdad? Transparente, y está hasta la mitad de agua. Si lo viro así, dice Happy Father's Day porque me lo dieron allí en el restaurante Villa y el día que fui el de los padres me lo regalaron. ¿Ok? Usted está recibiendo ahora y su función cerebral está recibiendo, identificando una información basada en qué, en lo que está viendo y lo que yo le estoy diciendo. Si yo no le digo que esto me lo regalaron el día de los padres, usted no lo sabe, ¿verdad que no? Esto es un vaso que el pastor lo compró en Dollar Tree. Eso es lo que usted va a decir. Pero no, esto me lo regalaron el día de los padres. Le di una información y ahora usted sabe de este vaso basado en qué, en el conocimiento que está adquiriendo visualmente y la información que yo le di. Hasta ahí usted llega con ese vaso, ¿verdad? Usted no sabe más nada del vaso. Lo que vio y lo que yo le dije. Entonces usted está empezando a creer, usted me cree, usted deja que usted, yo no le voy a mentir, usted me cree, usted está aplicando el creer y la fe de que ese vaso, es de cristal, no lo dije, es de cristal, y usted cree que ese vaso me lo regalaron allí en Villa, y es verdad, me lo regalaron allí. Ya usted empezó a creerme y en la información que usted tiene. Todo porque yo describí y empecé a darle una información y usted en su cerebro, que lo tiene, no se crea que usted no tiene cerebro, usted está procesando toda la información. Yo lo digo porque a veces en la escuela nos dijeron, tú no tienes nada en esa cabeza. O un familiar nos dijo, tú no tienes nada, ese cerebro está hueco, nos decían. Mire, eso es mentira, es una falacia. Usted tiene un cerebro que Dios le dio para una función específica. O sea, significa que una fe cuando recibe información de otro, esa es su fe ahora mismo con lo del vaso, que yo lo recibí, que me lo regalaron, que me lo dieron y aquí está el vaso. Pero usted no sabe más nada. Usted no sabe más nada de ese vaso. Así que yo le puedo llamar a esto, usted tiene ahora mismo una fe intelectual. Anote eso, esto me gustó cuando lo escribí. Esto yo le llamo una fe intelectual, que muchos intelectuales tenemos de la fe. Eso es una fe intelectual. Mire, esto es serio, amado. Yo tengo amigos, ministros del Señor, que si tú no tienes mínimo una maestría, no se sientan a escucharte. Así tú tengas el testimonio más poderoso de lo que Dios ha hecho en tu vida
y tú des testimonio, porque lo importante es que tú des testimonio, no te escuchan, punto. No te invitan, no se sientan a escucharte, no tienes los quilates, ¿verdad? Por decirlo así, que se necesitan en la fe para ellos sentarse a escucharse. Ay, pastor, así de fuerte, porque para gente como esa está escrita la Biblia también. Y en estas iglesias de ese tiempo que se estaban formando, habían también gente así, los intelectuales. Si tú no cumples con mis requisitos, yo no me puedo sentar a escuchar. ¿Okay? Pero de momento viene, mira, Marjorie con ese fuego de Dios y le dice, yo no tendré una maestría en lo que tú quieres, pero yo tengo un doctorado en lo que es ser procesada por el Dios del cielo. ¿Ah? Y ese Espíritu Santo de Dios se mete ahí y se acabó el juego. El intelecto se fue, mira, para allá, donde estoy yo ahora, aquí en la luna. Adiós intelecto, porque Dios no necesita el intelecto de nosotros, ¿sabes? Dios no ¿Qué es lo que necesita? Vulnerabilidad. ¿Ves que es bien fácil? No se compliquen. Dios no necesita nuestro intelecto, necesita nuestra vulnerabilidad. Es diferente. Ay, por eso es lo que no me enseña. A mí lo que me enseña es que Dios lo que necesita es una mujer llena de fuego, del poder, empoderada con todos los cuatro padres. No. No, Dios lo que necesita es un hombre de autoridad y de fuego. Tampoco Dios necesita un hombre de autoridad y de fuego. La autoridad es Él. Dios lo que necesita es un hombre, una mujer vulnerable a Él. Porque con vulnerabilidad es que tú puedes intimar con Él. Eso es lo que a Dios le interesa. Y de ahí después sale el fuego. De ahí es que sale la manifestación y la transformación. Les dije que me podía poner a predicar, me disculpan, ya estoy entrando en calor para predicar. Mire, el vaso, la información que le di, usted tiene una fe intelectual. ¿Ok? Porque usted está oyendo la información y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Por el oír. El oír que la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios. Eso es otra clase. ¿Quién nos da fe? Eso es otra clase. Yo creo que esa le toca a Oscar. ¿Ok? Sépanse que Oscar va a dar clase aquí en este discipulado. ¿De dónde proviene la fe? ¿Dónde proviene la fe? Hay gente que ya se la contestó en la mente. Pero espere la clase, no se adelante. Póngase vulnerable ahora, vulnerable. Dios nos quiere vulnerable, ahí bajito. ¿Ok? Porque es importante no conocer a Dios de manera intelectual o creer en Dios de manera intelectual. Les tengo una sorpresita que a lo mejor usted no lo sabe. En el libro de Santiago, que era un autor fuerte, dijo que los demonios creían. Creyeron y temblaron los demonios. O sea que los demonios manifestan intelectualidad también. Así que, ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué tengo que ser muy... Lo que quiero decir con esto, Santiago, es que no me importa tu intelectualidad. Eso no sorprende, eso no impresiona a Dios. Dios lo que quiere es vulnerabilidad, rendición. Eso es fe. ¿Cuánto estamos dispuestos a eso? ¿Cuánto estamos dispuestos a eso? A las manitas, muy bien, muy bien. Miren, eso suena a veces como que se nos hace difícil, pero no es así. No es así porque es que inmediatamente nos rendimos, Dios empieza a transformar nuestra vida. Y cosas que tú estabas esperando que sucedieran comienzan a suceder en menos tiempo. Dios empieza a darte otras cosas que tú no sabías que Él tenía separadas para ti. Lo que estaba esperando era tu vulnerabilidad para dártela. Que le bajaras 2 rayitas, como dicen los muchachos. Esperando que bajaras, que te rindieras, porque no estabas listo o lista para entonces darte esa otra parte. Esa otra parte viene, pero ríndete. Deja la fe intelectual, sino ten una fe de rendimiento. ¿Ok? En Hebreos 11:1, que lo leímos el jueves pasado, ahí habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es como que la definición general que damos todos los cristianos cuando hablamos de la fe, porque en ese libro de Hebreos capítulo 11 habla precisamente de la fe. Pues ¿sabes qué? Esa fe que habla ahí en Hebreos 11:1 pertenece al primer nivel de la fe.
para que lo anote por ahí. El segundo nivel de la fe, el segundo nivel de la fe que vamos a tocar es la palabra griega ginosko. Ginosko. Puede escribirla, si la va a escribir con J y K al final, ginosko. Esto se traduce como una fe, esta me gustó, de intimidad. La primera es una fe intelectual, pero el ginosko se traduce como una fe de intimidad. Y aquí, déjame sentarse bien, agárrese bien, que aquí vamos a despegar más de la galaxia esta en que estamos. Yo voy a hacer aquí uso de un principio hermenéutico que se llama el principio de la primera mención. Es buscar en la Biblia donde primero se mencionó esta palabra. Y sí, esta palabra ginosko está desde el Génesis. Lo que pasa es que usted no la va a encontrar allí literalmente hablando. En el principio del Génesis está la historia de Adán y Eva. Y allí ocurrió que Adán conoció, mire la palabra, conoció a Eva en un momento dado. Y usted puede decir, sí, claro que la conoció, si estaba con ella todos los días y compartió con ella. No, el término conoció en esta palabra al principio, no era ese tipo de conocer, era conocerla de manera sexual. Se acercó a ella, la conoció de manera sexual. Sexualmente tuvo relaciones con Eva. ¿Ok? Esa es la palabra conoció. Y esa palabra conoció ahí, como le dije al principio, cuando vino la traducción de la Biblia hebrea al griego con la Septuaginta, lo tradujeron con la palabra ginosko, que lo que significa es que Adán tuvo intimidad con Eva. ¿Ok? Adán tuvo intimidad con Eva. Tener relaciones es una cosa y tener intimidad es otra. ¿Ok? Y estamos hablando del ginosko, que se traduce como una fe de intimidad. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? De esa intimidad de Adán y Eva y ese ginosko. Pues mire, tiene que ver mucho en esta interpretación bíblica que estamos haciendo. Porque esa palabra ginosko, que define la fe en griego, está ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que nosotros estamos discutiendo. Pues mira, volvemos ahora al vaso otra vez. Ahora vamos al vasito otra vez. Y vamos a suponer que usted ahora hace esto como yo, agarra el vasito, lo toca, ay, déjame abrazar el vaso. Ah, María, qué chévere este vasito, me gusta. Y yo empiezo este proceso, le doy un besito al vaso. Ya yo empecé un proceso de ¿qué? Ya no es intelectual, ¿verdad que sí? Ya yo estoy interactuando de otra manera con el vaso, ya yo le estoy cogiendo cariño al vaso. Contra, qué lindo, me gusta, qué chévere. No quiero que nadie lo use aquí. ¿Cuántos son esos que defienden los vasos en la casa? No quiero que nadie toque mi vaso. Ahí hay 60 vasos, no se antojen del mío. Este es el mío. Ya yo tengo estoy teniendo una se está desarrollando la fe ginosko, que es una fe por intimidad. Ya yo le cogí cariño al vaso. ¿Ves? Ya el vaso y yo somos amiguitos. Ya hay intimidad entre el vaso y yo. ¿Ok? Simplemente, mira, no vaya a creer que el pastor se volvió loco, lo estoy haciendo para efectos de ilustración de la clase. Ya el vaso yo no lo dejé allí y ya usted, por lo que yo le estoy diciendo, aunque usted no lo crea, yo sé que las funciones cerebrales en su cerebro están, ay, qué chévere el vaso del pastor. Usted no lo está diciendo, pero yo me pongo tierno aquí con el vaso y usted está allá, específicamente las damas, como que, ay, yo voy a buscar el vaso mío. Se va generando una función y ya usted, de una fe intelectual que tenía primero con el vaso, ya usted también, yo lo hice partícipe de esta relación íntima que yo tengo con mi vasito. ¿Ok? Esto es perfecto de ilustración, no me estoy volviendo loco. Lo vamos a soltar otra vez. ¿Ok? Ya usted vio que me gustó mi vaso, le tengo cariño, no quiero que nadie me lo toque. Ese vaso es mío, de nadie más. De nadie más. Ya yo estoy relacionado íntimamente con el vasito del pastor. Ahora vamos, para terminar, el tercer nivel de la fe. Estamos hablando de 3, este es el último.
Este es lo que se conoce como el nivel óptimo de la fe. Acuérdese que en el griego pistis significa fe. Y ahora le voy a dar la tercera definición, que es el nivel de fe. Anote por ahí. Conocimiento. Pistis es conocimiento, acuérdese, en las tres definiciones, pero aquí es conocimiento por identidad. Por identidad. El primero era ¿qué? Intelectual. El segundo era, ¿cuál era el segundo? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Cuál era el segundo? Intimidad. Por intimidad. Y el tercero ahora es por identidad. Identidad. ¿Okay? ¿Y qué significa eso, pastor? Mire, ya estamos terminando. Esto es cuando yo encarno, oiga bien, el objeto de mi conocimiento. Cuando yo encarno el objeto de mi conocimiento y el objeto de mi fe, que es Dios. Te lo voy a repetir. Es cuando yo encarno el objeto de mi conocimiento, el objeto de mi fe, que es Dios. Te lo voy a explicar con la ilustración otra vez. Tienes la fe intelectual de toda la información que te di del vaso. ¿Te acuerdas de la información? Fe por información. Después te llevé a querer el vaso porque yo tuve una relación aquí estrecha, íntima con el vaso. Pero míreme bien ahora. Ahora yo agarro lo que está aquí, el vaso. Mire. Y disfruto y gozo y hago parte de mí. Y se manifiesta en mí lo que está contenido en el vaso. Eso se llama una fe, un conocimiento por identidad. Ya yo estoy disfrutando en mi interior. En mí se está manifestando no solamente lo intelectual, no solamente la relación íntima, sino que ahora dentro de mí, dentro de mi ser, está depositado lo que contenía el vaso. Ese es el nivel óptimo de la fe del creyente. No te puedes quedar de nivel intelectual, tienes que intimar, pero tiene que llegar al tercer nivel, que es la manifestación y el conocimiento por identidad. Tienes que demostrar. Tienes que demostrar el proceso, tiene que manifestarse en ti esa fe que hemos estado estudiando hoy. No puede quedarse en el intelecto. En el intelecto hay mucho. Una fe de intelecto. No, tienes que intimar y después tienes que identificarte con él. Bebe del vaso. Que lo que hay de Dios en ti lo disfrutes, lo experimentes. Y yo tuve que pasar por los dos procesos anteriores. Tuve que tener el conocimiento para saber lo que estoy haciendo. Déjame intimar, déjame ser vulnerable, pero ahora voy a demostrar y hago ese vaso parte de mí. Hago esa agua que estaba contenida ahí, es parte de mí y se manifiesta. Mira, yo me siento refrescado con ese poquito de agua que tomé ahí. Mi garganta sintió un alivio tremendo. Ahora puedo hablar una hora más y puedo manifestar puedo manifestar lo que hay de Dios en mi vida con ustedes. Ese es el objeto de mi fe. Ese es el objeto de mi fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Manifestar a Dios. Manifestar lo que hay de Dios en usted. Ese es el objeto de la fe. Pastor, pero yo escuché que la fe era para adquirir bienes. Esa es otra clase. Yo te estoy hablando de la fe bíblica, de la fe que agrada a Dios. Esta es la fe que los escritores y el mismo Cristo decía a medida de comparación y metáfora. Esta es la fe que mueve montañas. Ay, pastor, pero vamos a ir al yunque y decirle que se mueva. No, no haga el ridículo, no se va a mover el yunque. Lo que decía la palabra era una comparativa para dejarte saber a ti y a mí que no hay problema grande
¿verdad? Por eso antes, en los tiempos bíblicos, una montaña representaba algo majestuoso, algo grande, algo en los montes. Había muchas palabras y Dios obraba en los montes. Pues decía, le puedes decir a esa montaña que se mueva y se mueva. La montaña no es la montaña, no es Mount Dora, porque nosotros tenemos yunque acá, no es Mount Dora, no es el yunque, no es la cordillera central de Puerto Rico, no. Lo que te estaba enseñando la palabra es que no hay problema, no hay circunstancia, no hay debilidad, no hay intelecto, no hay nada más grande que la verdadera fe en Dios, que el verdadero ginosco en Dios. No hay algo más grande que tu vulnerabilidad hacia Dios. Entonces le podrás decir a esa montaña, a veces la montaña de las personas es la mente, los pensamientos, la incredulidad. ¿Ve? Hay muchas montañas que tenemos que no son montañas físicas, pero con fe tú las puedes remover. Pero la verdadera fe que la estamos discutiendo aquí, la fe bíblica, la fe de rendición, no es esa fe que te dicen, repítelo siempre, mírate en el espejo, mírate 3 veces, dítelo a ti mismo, qué lindo eres, qué bien te ves. No, eso es pensamiento positivo y fan, eso no está mal, pero no lo quieras mezclar con la fe, con la fe bíblica, con la fe en Dios, no la quieras mezclar. Tú te quieres hablar positivo, fine, úsalo, es una buena herramienta. Pero imagínate yo de todo despeluzado, sin peinar, diciendo en la mañana, estoy hinchado diciéndome, qué bien te ves. Mentira, no me veo bien. Me veo bien. Y usted se ríe porque a usted le pasa también. Usted se levanta y se ve y dice, adiós, ese soy yo. Seré yo, que mucho he cambiado. No, esto no es así. Esto no es así. Eso es pensamiento positivo y utilícelo si le funciona. Pero para lo que es espiritual y respecto a Dios, es la fe, por conocimiento, por identidad. Beba del vaso del agua. Encarne el Dios que hay en usted. Eso es manifestar la fe. Eso es manifestar. Ahora termino con esto. Hay gente que vive su fe en el primer nivel. Hay gente que vive en el primer nivel su fe. Solamente puro conocimiento. Tú le preguntas, ¿tú sabes algo de Dios? Sí, yo sé de Dios. Yo sé que Dios existe. Sí, yo sé de Dios. Sí, Dios, los ángeles. Sí, tengo un conocimiento. Sí, yo estudié en la universidad, la clase de teología. Yo sé quién es Moisés, sé quién es fulano, sé quién es Jesús, sé quién es David. David, no te creas, David era un tremendito. Esa gente que está en el conocimiento. Esa es fe del primer nivel. Ahora, los que llegan al tercer nivel de fe, mis queridos hermanos, que es lo que Dios quiere para nosotros. Estos son los que ven frutos en su vida. Ay. No van a predicar ahora. Estos son los que ven frutos en su vida. Para que usted vea que la fe que nos dicen por ahí, que nos venden de adquirir cosas, una fe material, solamente en lo material, no es. La fe es para que haya frutos en nosotros. Es para que haya frutos. Entonces, cuando hay frutos en nosotros, entonces se manifiesta bendiciones de todo tipo en nuestra vida. Entonces se manifiestan las bendiciones de todo tipo. Eso es fe. Esa es la fe bíblica. Pastor, pero eso quiere decir que ahora en adelante no voy a orar por las cosas materiales. No. Ore por su negocio, ore por las ventas, ore por una casa nueva. Claro que sí, eso no está mal. Eso no es pecado. Pero Dios sabe cuán vulnerable estás cuando lo estás pidiendo. Dios sabe si antes de pedir tomaste del vasito de agua o simplemente queda como una información en tu vida. Dios sabe si tú crees si te lo da o no. Pero ¿qué tal si Él no te lo da lo que estás pidiendo y tú manifiestas todavía que crees en Él? Eso Dios lo sabe. Eso Dios lo sabe. Eso lo sabe Dios y tú, más nadie. Por eso,
Mire, mi consejo es, basado en lo que hemos estudiado y ya terminamos, es que, mire, demuéstrese vulnerable ante Dios. Vulnerable completamente. Mire, manos abajo con Dios. Y dígale, Señor, yo quiero pedirte tantas cosas, pero ¿qué tal si tú me dices primero las que tú quieres que pedirme? Para ver si después yo me atrevo a pedirte algo. Ríndete. Créeme, créeme, que vas a tener una vida de frutos, vas a crecer, vas a ser transformado y transformada. Entonces lo que tú creías que tú tenías que lidiar y batallar con eso para lograrlo, de momento se abre una puerta y ya está. Porque Dios lo que estaba esperando era tu vulnerabilidad para hacerlo. Eso era todo. Y hay testimonios de que Dios obra así. Hay testimonios y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. La pastora Deni y yo a veces nos encontramos diciendo, como que reflexionando sobre algo que pasó y decimos, fíjate, y nosotros tan preocupados y nosotros preocupados por esto y buscándola, no fue hasta que como que nos rendimos y bueno, Señor, vamos a seguir hacia adelante haciendo lo que tú quieres para nosotros. Y de momento Dios cambió el panorama y a veces lo que ya nos habíamos olvidado, de momento dice, mira, aquí está. Se resolvió de esta manera. Ah, ¿verdad? Que no era como yo quería. No era en la fecha que yo quería. Se me olvidó, Señor, era en la fecha que tú querías. Amén. Y la pastora de yo tenemos que decir, bueno, Señor, perdónanos. Amén. Perdón, la pastora más que yo, pero lo decimos los dos. Señor, perdóname, que desesperado, que desesperada fui. Amén, así es. Yo quería que fuera allí en aquel momento, esa misma semana, yo quería así que fuera es. allí. Gracias, Señor, por tomarme el vasito de agua. Gracias, Señor. Ella se ríe porque es verdad. Sí, es verdad. Pero pastor, porque usted habla así, la pastora, es que nosotros somos reales. Pues claro. Nosotros tenemos que predicar lo que se experimenta, lo que se vive. Claro. Y nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo a estar vulnerables a Dios. Claro, es que el proceso de fe requiere de experiencia, el conocimiento y la fe y esa intimidad es un proceso diario. Y yo creo que una de las cosas más bonitas que puede tener el creyente es entender que dependemos de Dios y confiamos en Él. Nosotros nunca como pastores nos vamos a proyectar como esta gente maravillosa que todos los días se siente llena de fe o que se siente, no, somos personas comunes y corrientes que la palabra del Señor ha sido nuestro oasis, ha sido nuestra fortaleza. Así que el tema de la fe es un tema que es un principio y requiere de una relación. Así es. Pues cierro diciendo que vamos a tener fruto. Amén. Bendiciones de todo tipo, pero te voy a decir cuál es la mayor bendición. La mayor bendición es vamos a lograr ser una vida transformada por Dios. Amén, gloria a Dios. Una vida transformada por Dios. Eso es lo que significa tomar del vaso de agua. Encarnar la fe en nosotros. Eso es una vida transformada. Lo demás viene por añadidura. Lo demás es resultado de. Amén. No busquemos primero el resultado. No. Para después tener fe. No, ese no es el orden. Ese no es el orden. No es ver para creer. Yes. No es ver para creer. Eso creía Tomás y pasó. Cristo le hizo pasar un pan. La gente no lo predica así, pero eso fue un pan. Yo llego a estar allí, yo hubiera sufrido. Yo, mira, ven acá, papá, mete el dedito aquí. Es un pan. Yo me hubiese ido corriendo y no regresaba más nada. Porque no es ver para creer. Es así, no funciona. Intimidad. Amén. El intelecto lo necesita. No es descartado. Lo único que tu fe no puede ser basada solamente en el intelecto. No. Yes. Equípate, aprende. Intimidad, pero conocimiento por identidad. Amén. Es que se refleje y se manifieste en ti la fe de Cristo. Mire, amado, y lo demás es puro resultado a la manera de Dios. Amén. Y esa bendición de Dios es la que enriquece, crean. Esa es la que enriquece. Amén. Y no estamos hablando solamente de manera económica, no es la que enriquece nuestra vida en todas las áreas. Yes. Y hay una bendición de Dios que dice
que no añade tristezas con ella. Esa está brutal. Esa bendición yo sé que todos la queremos. Amén. Esas bendiciones que no hay tristezas por medio. Amén. Esa es la que queremos. Así que gracias. Damos por terminado el discipulado de hoy, versión huracán, la fe huracanada de hoy. Espero que haya sido de bendición y edificación. Esa es la meta, ese es el propósito, esa es la visión de Favor y Gracia Church, que usted sea edificado en la palabra de Dios. Siga rumiando esta palabra. ¿Qué es rumiar? Mira, siga pensando, saque 5 minutos después de esto y haga un repaso en las notas, saque 5 minutos de meditación en lo que se está hablando y siga trabajándolo en su mente. Dele unos minutos para que pueda seguir asimilando y se quede adherido, ¿verdad? Se quede pegado ahí en su cerebro, en el pensamiento, para que usted vea cómo va a ir creciendo en el Señor. Así que gracias. Terminamos la grabación. Y